Bienvenidos a todos los aficionados de las películas y las series. ¿Nunca os habéis preguntado por qué las escenas más icónicas de la historia del cine son lo que son? ¿Qué hay detrás de esos momentos que nos han marcado a nosotros y a otros tantos? ¿Qué es lo que hace a una escena icónica, en efecto, icónica? Soy Jordi Maquiavelo y hoy analizaré 3 escenas icónicas para la historia del cine en el análisis. Cuando pensamos en películas y escenas icónicas no podemos ignorar la ópera prima de Orson Welles, Ciudadano Kane. Lo cierto es que esta película revolucionó el cine tal y como lo conocemos, no solo por su narrativa desordenada y excitante para aquel entonces, sino por su maravillosa fotografía, tanto captando como iluminando. Para muchos es considerada la mejor película de la historia, y no por nada. Fue una película que marcó un antes y un después en el medio y nos dejó escenas para la historia. Escenas icónicas que hoy en día, 80 años después de su estreno, no podemos sacarnos de la cabeza, como la escena que abre la película y que ha sido tanto parodiada como homenajeada cientos de veces. Ciudadano Kane es una película que examina al individuo, al poder, al trauma y a la ambición, a través de personajes igualmente ambiciosos, pero con finales y presentes dispares. La secuencia que introduce la película es un clásico, porque condensa al protagonista de la cinta con unos pocos planos. De hecho, es una escena que sin mostrar más que la boca de Kane, nos presenta a su personaje. El primer plano de la película es un cartel sobre una reja en el que pone no pasar. Este cartel nos informa brevemente que nos vamos a adentrar en un lugar no hostil, pero en el que pasan cosas importantes, significantes. La cámara asciende ignorando el cartel hasta diluirse con la parte más alta de la verja, 2 elipsis de montaje que nos permiten intuir lo colosal del tamaño de este sitio. Una vez llegamos a la parte más alta, mediante otro fundido, esta vez más dilatado, observamos la gigantesca mansión de Kane, para luego volver a diluirse con el plano de 2 pequeños simios dentro de este complejo, y por último un plano de unas barcas en lo que parece un pequeño lago. Hemos visto la opulencia y lo exótico de este lugar. Nos estamos adentrando en un sitio que no parece ya una casa o una propiedad, sino un mundo por sí solo. Casi parece que es un sueño esotérico de Kane en su lecho de muerte. Seguimos porque la opulencia de este lugar aún no ha sido totalmente expuesta. Vemos estatuas y figuras aparentemente caras y grandilocuentes, un campo de golf con grabados y por primera vez nos fijamos en una luz en el horizonte, una luz que proviene de la habitación de Charles Foster Kane. Poco a poco el montaje va acercándonos a esa ventana, en lo alto de lo que parece la torre de un palacio, la guinda de un pastel. La música se intensifica, dándonos a entender que ahí está ocurriendo algo importante, y de repente, oscuridad. Con un fundido enfermizamente bien ejecutado, ya que parece el mismo plano, vemos por primera vez la silueta del moribundo Kane, esta vez desde dentro de su habitación. Y de repente, nieve. Nieve que evoca la niñez de Kane, esa infancia que se le fue injustamente arrebatada, algo que le marcó por siempre. Parece que por momentos la escena se vuelve fantasía, pero vemos que tras la nieve se vislumbra una casa, en un invierno frío y nevado, y a través de un zoom out vemos lo que es una bola de nieve en la temblorosa mano de Kane. Lo siguiente que vemos son los labios del protagonista pronunciando una palabra que será clave para la película: Rosebud. La bola se desliza por su mano y acaba quebrándose en el suelo. Todo el simbolismo narrativo que apreciamos en esta secuencia se ve más tarde en la película justificado. Como ese pequeño pedazo al que se agarra Kane es insignificante, pues ya no puede recuperarlo. Cómo pronuncia unas últimas palabras que pasarán a ser el centro narrativo que dé pie a toda la historia. Y por último, uno de los planos más recordados en la historia del cine, esa enfermera que parece entrar deformemente a la habitación de Kane, pero que con un simple rescalado de plano se nos descubre que la estamos viendo a través de un reflejo, el reflejo de la destrozada infancia de Kane. Es una perspectiva estéticamente virtuosa, que nos dice mucho acerca de lo que está ocurriendo y que se quedó grabada a fuego en el subconsciente de millones de personas cuando vieron por primera vez esta escena introductoria, este despliegue. Por último, la enfermera comprueba su pulso para confirmar que, efectivamente, el magnate Charles Foster Kane ha fallecido. Una de las mejores introducciones de la historia del cine y que dejó maravillado al público por su montaje, por su capacidad por contar a través de símbolos toda una historia. Una maravillosa secuencia. Pasemos a una película más moderna. Hablemos, ¿por qué no?, de Tiburón.
Tiburón no es que solo cuente con algunas escenas icónicas, es que la película en sí misma es un icono para el cine. Fue una película que dio el pistoletazo de salida a los blockbusters, y si lo consiguió fue porque pudo contar una historia sencilla y accesible con Steven Spielberg a los mandos, y lo que salió no podía ser otra cosa que una joya y un éxito en taquilla. La escena que quedó para el recuerdo y que sin duda marcó a los espectadores y sobre todo a la película es en la que Martin Brody observa por primera vez el ataque del tiburón. Esta escena es diferente, porque en la inicial, en la que vemos por primera vez el ataque del tiburón cuando se abre la película, tenemos muchos planos subjetivos que representan la perspectiva del propio tiburón, que junto con la música, aunque generen tensión, en cierta parte no sentimos suspense por la aparición del bicho, sino que lo que sentimos es tensión por el personaje que hay en el agua, que no sabe que tiene a un tiburón bajo sus pies. Pero aún así la escena no representa el miedo o incertidumbre que puede tener una persona en esa situación, porque los planos no nos ponen en contexto. En cambio, la escena de la que hablaremos ahora sí. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ahora tenemos la perspectiva del paranoico Martin Brody, quien observa a todo aquel que está en el mar dándose un chapuzón, intentando vigilar que no pase nada. Aquí la tensión es muy real y se mantiene porque se construye muy bien. Al principio no hay música ni planos subjetivos, solo el sonido del mar junto con las personas, cada una aislada a su rollo bañándose. Un perro yendo a por un palo que le tira a su dueño, niños jugando. Nosotros, al igual que en la primera escena, sabemos que hay un tiburón, solo que ahora no tenemos la más mínima información de si esta criatura está ahí o no. Podemos intuirlo, pero la tensión es real porque no podemos predecir su aparición, porque la escena es muy realista y sí que nos transmite la sensación de susceptibilidad e incertidumbre que puede tener una persona en esa situación vulnerable, de no saber qué hay bajo el mar. Pero entonces aparece repentinamente la música con el plano subjetivo del tiburón dramatizando el tema del villano, como en Psicosis, sonando por todo lo alto, mientras la criatura devora a otra víctima. Y Spielberg nos regala un plano que quedó para la historia, que es el de Martin Brody dándose cuenta de que sí, de que en efecto había un tiburón. La técnica que vemos en pantalla es lo que se denomina como efecto vértigo o traveling compensado. Este efecto se consigue haciendo zoom in con la cámara mientras a la vez se hace un traveling out o viceversa. Esto consigue que obtengamos este efecto, que estéticamente consigue el efecto que se nos quiere causar, un vértigo de emociones por lo que acabamos de ver. Este efecto no lo inventó Spielberg, sino Irving Roberts, a las órdenes de Alfred Hitchcock en la película Vértigo. De hecho, se le llama así porque el protagonista Scotty sufría de vértigo. Esta escena es un gran homenaje de Spielberg a Hitchcock, sobre todo por su uso del suspense, la música y ese efecto visual, pero con su estilo, y que consiguió cautivar a millones de espectadores, dejando en su memoria la primera aparición del tiburón. Aunque, hablando de apariciones, hay que hablar de una que no dejó a nadie indiferente. El silencio de los corderos es un peliculón dirigido por Jonathan Demme en el que estalla una investigación a partir de unos brutales asesinatos de un tal Buffalo Bill. Aún así, y a pesar de que el rol de Hannibal Lecter no sea el de villano o antagonista, es una pieza central en el conflicto interno de la protagonista. Es un personaje que juega un rol muy interesante en la película y que sin duda se ha convertido también en un icono del mundo del cine. Y a pesar de las grandes escenas que tiene, hay una que no se nos quita de la cabeza, y esa es su inmensa presentación. Cuando otros personajes mentan al Dr. Lecter, nos esperaríamos un tipo agresivo, impulsivo, descontrolado y terrorífico a su manera. Pero a pesar de todas las expectativas que podemos montarnos en nuestras cabezas, lo que obtenemos es esto. Es una de las presentaciones más terroríficas que se hayan filmado nunca, y es por eso que esta escena se ha convertido en leyenda. Ese traveling que descubre la figura calmada y absolutamente quieta de Lecter, y su expresión tranquila y sus sofisticados modales. Es lo contrario a lo que nos esperaríamos de un asesino en serie, más de un caníbal. La primera regla que le mencionan al agente Starling es que no se acerque al cristal, y, en menos de 30 segundos, con una excusa sencilla pero efectiva, Lecter consigue coaccionar a la gente para que se acerque y así poder intimidarla.
La regla que le imponen a Starling no es que no se acerque por si puede agredirla, sino que no lo haga porque eso le da poder a Lecter, poder para analizarla. De hecho, es lo que hace a través del olfato. Manipula a Starling y la convierte en una simple mujer asustada, todo lo contrario a lo que veíamos anteriormente, que era una agente decidida y seria para cumplir su misión. Es una escena brillante que quedó en la memoria de millones de espectadores por todo lo que trae consigo. La dicotomía del ser malvado, la sofisticación e incluso seducción del salvajismo, y un larguísimo etcétera. Si se recuerda El silencio de los corderos, a pesar de lo gran película que es en gran parte por esta escena y por este personajazo. Y hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que tenéis absolutamente todas las películas que hemos analizado hoy aquí disponibles en el catálogo de Prime Video. Esta ha sido la sexta entrega de esta serie aquí en el canal de Amazon Prime Video España. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a like y suscribirte. Espero que nos veamos muy pronto y hasta aquí el análisis. Id en paz.